Hola amigas y amigos, bienvenidos a Noti Ciudadano de México Unido. Y estamos frente a un cambio de sexenio, sí, pero también frente a un cambio de régimen, con la fórmula perfecta para que se dé no solo el maximato de López Obrador, que dice que ya se va, no es cierto, y con una títere que será prácticamente su vocera en este sexenio. Sin embargo, hablemos de esta fórmula. Los ingredientes ya están completos para la dictadura. La militarización ya es parte de la Constitución, ya se subió a rango constitucional. En un momento hablaremos de eso. Por otro lado, tenemos la eliminación de los órganos autónomos que controlan al poder, la eliminación del poder judicial como lo conocemos, en donde el poder ejecutivo y el poder legislativo tendrán control sobre el poder judicial. Por otro lado, la cooptación completa del órgano electoral. Ahora vemos a una presidenta del INE que prácticamente es morenista y que no está dispuesta a ser objetiva y sobre todo a ser imparcial. Vemos también que mágicamente les regaló un 75% de representación, siendo que ellos habían obtenido el 54% de los votos. Y es justamente donde yo quiero empezar este Noti Ciudadano, pidiéndoles a ustedes que todas nos manifestemos este 1 de octubre, cuando Sheinbaum toma posesión, una presidenta totalmente ilegítima, porque vemos también que López Obrador hizo todas las trampas posibles. En 2021 logramos, a través de la movilización de la ciudadanía junto con los partidos políticos de oposición, quitarle la mayoría calificada, lo que le impidió hacer los cambios a la Constitución que él pretendía hacer en el último trienio de su sexenio, y desgraciadamente para él no pudo hacerlo. Por eso hizo todo lo posible y todas las trampas. Ustedes ahora van a ver en un video, esta semana confesó que convocó a los empresarios para decirles, de alguna manera, amenazarlos, que cuidadito y votaban por Xóchitl Gálvez. O sea, una confesión más, ya sin ningún pudor, de la flagrante intervención de López Obrador en las elecciones, y obviamente todos los recursos públicos para poder ganar la elección, todas las trampas, estas acciones gangsteriles que han llevado a cabo desde ya hace tiempo Morena, con tal de violar la ley para mantenerse en el poder, y sobre todo el lograr estos cambios a la Constitución que tanto los benefician, nada más a ellos. Por eso queremos invitarlos. Vamos a salir en Ciudad de México del Monumento a la Revolución hacia el Ángel. Nosotros estamos acudiendo como sociedad civil al llamado del Poder Judicial para que podamos no solo manifestarnos en contra de la reforma al Poder Judicial, sino también manifestarnos en contra de esa mayoría calificada que no le dimos las y los mexicanos a Morena, y también en contra de todas estas trampas que finalmente le dieron el triunfo a la presidenta espuria. Prácticamente no dudamos que haya ganado, pero jamás vamos a reconocer el porcentaje, no solo que dicen que ganó el INE, sino también el porcentaje que se les otorgó de representación en el Congreso. Vamos a manifestarnos. No nos compremos ese discurso, ya todo está perdido. Al contrario, lo que pretende Morena es que nosotros seamos cómplices de esa narrativa. No, señor. Nosotros estamos dispuestos a dar la batalla. Ahí nos vemos y comenzamos. Finalmente, López Obrador ya se va después de un permanente carrusel que nos mantuvo en la incertidumbre y en la expectativa de una reacción responsable que nunca llegó. Siempre pensamos que iba a hacer las cosas bien, nunca lo hizo. El presidente se va, pero nos deja una nación desprestigiada, aislada y carente de voz y de respeto en el mundo. Una nación aliada de autócratas y dictadores, defensores de un terrorista invasor y asesino de civiles, geográficamente lejos de él, pero ideológicamente cerca. De acuerdo con Dolia Esteves, analista política, López Obrador aisló a México del resto del mundo. En 6 años no realizó una sola visita de Estado al extranjero,
y no asistió a la cumbre del G20, a la Asamblea General de la ONU, al Foro de Davos, a la Alianza del Pacífico y a la Cumbre de las Américas. Insultó a la OEA y planteó desaparecerla. Su representante ante el organismo boicoteó cuanta sesión pudo. Viajó 2 veces a Washington a verse con Trump y Biden, una a Nueva York a presentar en el Consejo de Seguridad de la ONU una inverosímil propuesta que nadie tomó en serio, y finalmente a San Francisco a la cumbre de la PEC, único foro mundial al que asistió. Declinó la invitación de Biden a una cumbre regional sobre migración en Los Ángeles en protesta por la exclusión de los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Con Europa la relación fue totalmente nula, salvo un pleito fortuito que se inventó con España. Las candidaturas que postuló para dirigir la OMC, la OPS y el Banco Internacional de Desarrollo fracasaron, ni a finalistas llegaron. Su injerencia en asuntos internos en otros países lo llevó a romper relaciones con Ecuador y Perú, a la crisis política con Bolivia y a la enemistad con Argentina. El nivel de hostilidad con países vecinos no tiene precedente. Tergiversó la Convención de Viena para justificar dar refugio a un fugitivo de la justicia ecuatoriana, que llevó al allanamiento ilegal de la Embajada de México en Quito. Fracasó en hacer que la ONU expulsara a Ecuador. Intervino para apoyar los intentos golpistas de expresidentes y políticos populistas de Bolivia, Perú y Ecuador. No tuvo una palabra de empatía para las víctimas de la represión de las tiranías regionales. En embajadas y consulados dio preferencia a los nombramientos de carácter político o derivados del amiguismo, sin importar calificación o experiencia. Panamá declinó dar el beneplácito a un personaje acusado de acoso sexual. Consulados con titulares leales al partido hegemónico fungieron como capítulos extranjeros de proselitismo político en violación al reglamento del Servicio Exterior mexicano. Celebró la llegada de remesas con números récord, como si la expulsión de mano de obra fuera un éxito, no un fracaso de su política económica. No tuvo la empatía de reunirse con los migrantes las 4 veces que viajó a Estados Unidos. Tras 6 años de una política exterior ideologizada, no de Estado, deja a un país irrelevante, carente de influencia en el mundo occidental al que pertenece, le guste o no. Como si fuera poco, cierra el sexenio imponiendo una reforma judicial marcada de ilegitimidad. De ese tamaño está dejando el cochinero para la próxima presidenta. Y hablando del saldo que nos deja López, particularmente en corrupción, esta fue superior a los gobiernos de Peña Nieto y Calderón juntos, al observarse que las obras monumentales que hizo en su sexenio, estas obras imperiales, a través de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el tren interoceánico y otras de menor calado, se oculta la información financiera, en donde hay una gran cantidad de contratos entregados a amigos de la familia presidencial, lo que ha sido documentado y que, por razones obvias, las denuncias no se han aceptado en los juzgados penales. Además de ello, la gran mayoría de sus actos de gobierno que no cumplió con las 100 promesas que hizo el día de su toma de posesión, el 1 de diciembre de 2018, resultaron contraproducentes e incrementaron los niveles de corrupción que se mantenían en los sexenios anteriores. El sometimiento del Poder Judicial a la presidencia y al partido en el poder Morena, la desaparición de los órganos autónomos de vigilancia al presidente y sus empleados, la militarización de la seguridad pública civil, la prisión preventiva oficiosa que sirve para perseguir enemigos del gobierno en turno, la traición a los padres de los jóvenes asesinados en Ayotzinapa y la mayoría calificada que le da impunidad y un cheque en blanco para cualquier tropelía. Todo esto nos está dejando. Para lo poco positivo que nos deja, serviría hacer una lista en media cuartilla, pero para lo negativo que deja este sexenio, sería un relato de varios libros. En conclusión, se puede asegurar que únicamente el gobierno López Obrador se destaca en los negativos políticos, económicos y sociales. Para ellos, los de Morena, su único objetivo es enquistarse en el poder y hacer su voluntad sobre las espaldas del pueblo de 130 millones de mexicanos. Todo esto en palabras del columnista Víctor Sánchez Baños. Kenia López Rabadán, en su columna en El Universal, nos enlistó
¿Qué le dejará López Obrador a Sheinbaum? Ahora sí, les vamos a describir con peras y manzanas. Concluyendo esta administración, la pregunta es, ¿qué le heredará Claudia a Sheinbaum? Vamos a ver ese recuento con peras y manzanas, aunque enoje al tiranosuelo que ya se va. Casi 200,000 personas asesinadas y más de 50,000 desaparecidas. La fallida estrategia en materia de seguridad de la 4T prefirió abrazar a los delincuentes que detener la violencia. Esto nos habla de dos cosas: o hay una flagrante complicidad o son muy ineptos. Por otro lado, más de 64 millones de personas se quedaron sin acceso a la seguridad social. Desde Palacio Nacional le negaron a las y los mexicanos la asistencia médica y un ingreso garantizado en casos de vejez, viudez, maternidad o enfermedad. De la misma manera, más de 50 millones de personas se quedaron sin acceso a servicios de salud, ya que se destruyó el Seguro Popular y dilapidaron el IMSS y el ISSSTE, sustituyéndolos con un programa en el que predominó el desabasto de medicinas. No sabemos todavía, no se ha hecho el recuento de cuántas muertes, dolor y enfermedad causó esta miserable acción del gobierno. Por otro lado, más de 46 millones de personas en situación de pobreza, quienes ni con los programas sociales pudieron salir de esta condición. Es más, hubo un aumento de personas en situación de pobreza extrema. Los programas sociales no resolvieron los problemas estructurales de la pobreza y de la inequidad en México. De la misma manera, casi 23 millones de personas sin acceso a los servicios básicos en su vivienda nos dejó este gobierno saliente, que no brindó servicios como luz, agua, drenaje, un suelo o un techo digno para las familias. Incluso, debido a su negligencia, en esta administración morenista, en algunos estados los mexicanos perdieron su vida, su integridad y su patrimonio en inundaciones y huracanes. También la destrucción de las instituciones, por ejemplo, las reformas al Poder Judicial y la militarización dejan en estado de inanición a las instituciones de nuestro país. La impartición de justicia estará a la instrucción del gobierno y no a la aplicación de la ley. Y también se añade aquí, queremos añadir nosotros como ciudadanos, cuando llegó López Obrador al poder, las instituciones que de alguna manera dan los servicios a la población que se habían ido fortaleciendo, López Obrador las aniquiló, les quitó todo el presupuesto, es decir, mató hormigas a hachazos, por decirlo coloquialmente. Eso hizo que los servicios a la población se precarizaran. Por otro lado, hubo un total aislamiento de la comunidad internacional a México, y lo que dejó, por eso México dejó de pertenecer a la lista de las 15 principales potencias económicas para invertir. La política exterior de Palacio Nacional responde a los caprichos de un solo hombre. Además, lo más grave aquí también fue los casos tan sonados de corrupción en este gobierno, ya que en esta administración 8 de cada 10 contratos fueron por adjudicación directa y muchos de ellos a sobreprecios y con empresas cercanas a la familia presidencial. Hubo servidores públicos con riquezas inexplicables. Y a pesar de que fueron expuestos, fueron presentadas todas las evidencias, contaron con la complacencia y sobre todo con la protección y la bendición purificadora de López Obrador. Los gobiernos populistas, para cubrir sus deficiencias, buscan un enemigo. En el caso de Andrés, estos enemigos fueron los neoliberales, España, los empresarios, bueno, cualquier cantidad de enemigos para justificar su ineptitud. Es por eso que preguntamos, ¿esta heredera lo replicará? Esperemos que no. Si aspiramos a una sociedad civilizada, no podemos darnos el lujo de tirar la toalla y dejar pasar la arbitrariedad, pues eso propicia el círculo vicioso que comienza con el abuso del poder y la percepción de impunidad. De acuerdo a la columna de José Ángel Santiago Ábrego, que también nos dice que el pasado 15 de septiembre se publicó la modificación constitucional al Poder Judicial. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado un plan de acción gubernamental que permita observar cómo se llevará a buen puerto una modificación como la aprobada, sin mermar y
irremediablemente la independencia e imparcialidad de jueces, magistrados y ministros. Quizá por ello continuamos viendo discursos, marchas, paros, columnas y publicaciones en redes sociales que anuncian un inminente desastre en la impartición de justicia e incluso atisbos del inicio de un régimen autoritario. Quizá por ello también crece la pretensión de impugnar la modificación a pesar de todos los obstáculos que habrían que superar para llevar eso a buen puerto. Quizá también por ello la sensación de caos e incertidumbre se apodera de este ecosistema. En tiempos de caos, los sectores sociales y empresariales demandan certidumbre o al menos una noción incipiente de hacia dónde soplarán los vientos y cómo acomodar las velas. Se anticipa un deterioro en la impartición de justicia cotidiana que difícilmente será remediado en la justicia federal debido a la politización de los juzgadores. También se anticipa un escenario de proteccionismo y de un piso no parejo en favor de empresas estatales en diversos mercados, junto con una reducción de la eficacia del amparo frente a la arbitrariedad gubernamental debido a la politización de la judicatura federal. Se anticipa también un aumento en la arbitrariedad de las decisiones jurisdiccionales derivado de compromisos políticos de los juzgadores electos y de las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial, que son discrecionales y que propician la presión a juzgadores. Es por ello que la ciudadanía debemos asumir la responsabilidad de seguir pidiendo amparo y protección, incluso si no se confía en la eventual capacidad técnica de los nuevos juzgadores o en su capacidad de actuar de manera independiente e imparcial, pues en última instancia las sentencias serán el insumo que se requiere para exigir un futuro mejor para el sistema de justicia. En definitiva, ¿qué nos hace mejores ciudadanos? Asumir la responsabilidad que podemos abrazar o limitarnos a tirar culpas y sobre todo a hacernos las víctimas. Y como un gran distractor ante la crisis de inseguridad y todos los problemas que generó López Obrador en esta materia y en muchos otros ámbitos, con el país en llamas, Sheinbaum le hace eco con el respaldo de no invitar al monarca español a su toma de posesión el 1 de octubre por no responder a la carta que López Obrador envió a Felipe VI el 1 de marzo de 2019 para que pidiera perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos por los españoles en la conquista. Obviamente tergiversada totalmente la historia de hace 500 años. Pues bien, mientras el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tachó de inaceptable e inexplicable la exclusión de Felipe VI en la investidura, un hecho inédito en Latinoamérica. Mario Maldonado, en su columna del Universal, señala que ahora, con el exabrupto por la no invitación del rey Felipe VI a la toma de protesta de Sheinbaum y el mensaje de Pedro Sánchez sobre la decisión inexplicable e inaceptable del gobierno mexicano, quedó claro que, como en otros muchos temas y decisiones, la próxima presidenta de la República tuvo que recular. En este caso, ante uno de los estigmas ideológicos más profundos de Andrés Manuel López Obrador y de su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller. Hay que irnos a la historia. No existía España, no existía México. En ese momento se creía que el mundo se iba a terminar y era necesario catolizar a más personas para que fueran al reino de los cielos, y era necesario por eso buscar a más adeptos del catolicismo, además de aumentar las riquezas para seguir conquistando. Por eso llegaron a México, por eso se les patrocinó el viaje a México. Y nosotros, afortunadamente, podemos decir orgullosamente hoy que hemos logrado una gran combinación de estos eventos de la historia que no se pueden cambiar. Y por otro lado, si se va a pedir perdón, si se va a solicitar un perdón, no se exige. Y mucho menos se pretende. ¿Ustedes creen que el rey de España va a caer en esta manipulación que López pretende hacer de la gente de México que desconoce la historia y sobre todo de las personas más vulnerables? Sería ruin, sería perverso en verdad.
A 10 años de su desaparición y presunto asesinato, los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa calificaron como lamentable que el López Obrador, aún en estos últimos días, no se tome con seriedad el caso y entregue una carta en la que no dice nada nuevo y un informe sin información importante, afirmando que, por lo tanto, no lo han leído y solo se han enterado de su contenido por los medios de comunicación. Durante una concentración en el antimonumento de los 43 desaparecidos, ubicado en el cruce de Bucareli y Paseo de la Reforma, los padres de los 43 normalistas denunciaron que la noche del martes 24 de septiembre, presuntos funcionarios de gobierno les llevaron unas copias del segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, que por el momento ellos no han leído, ya que tampoco esperan nada nuevo. Primero, porque el presidente ya les había declarado que no había más información respecto a la acusación del presidente de que hay organizaciones que tienen intereses, nuevamente culpando a otros de su ineficacia y haciéndose la víctima. El vocero de los padres de los 43 expresó que los padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa solo tienen el interés de saber la verdad y el paradero de sus hijos. No tiene ningún otro interés ajeno a ellos. Pero como siempre, López Obrador se zafa de su responsabilidad, criminalizando a las víctimas, haciéndose la víctima él y eludiendo toda responsabilidad. Eso ha sido el sello de este sexenio. La elección por voto popular de jueces y magistrados y ministros amplía el riesgo de que los partidos políticos busquen intervenir, aunque sea de manera indirecta, en la candidatura de los perfiles a estos cargos, considerando que el proceso de elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya era un asunto politizado debido a la intervención del titular del Ejecutivo y del Senado de la República para el exconsejero electoral Javier Santiago Castillo. Tras la aprobación de la reforma judicial, la intromisión partidista parece inevitable, lo que pone en riesgo la imparcialidad judicial. Además, la posibilidad de lograr hacer carrera en el puesto y que se brinde la seguridad de contar con una persona juzgadora con experiencia y capacidad, todo esto se elimina. Pero peor aún, no hay reglas claras en la implementación, pero el INE ya está organizando la elección pese a la suspensión girada por la Suprema Corte de Justicia. ¿Se imaginan ustedes que tengamos a Lenias Batres por todos lados con esta ideologización y adoctrinamiento que está llevando a todos lados para que la ley ya no sea la ley, sino ahora lo que rija es estas ideologías que realmente nos han hecho mucho daño? Y como ya les decía, mientras Norma Lucía Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptó a trámite 2 nuevas consultas sobre la constitucionalidad o no de la reforma al Poder Judicial, consejeros del Instituto Nacional Electoral se reunieron con el presidente de la Coordinación Política del Senado de la República, Adán Augusto López Hernández. Ustedes no vayan a pensar que Morena se ha infiltrado en el INE. Y esta reunión fue con el objetivo de establecer a los primeros pasos para la implementación del proceso para elegir jueces, ministros y magistrados. La reforma estableció que será el Senado de la República quien emita la convocatoria para dicho proceso. En los últimos días se instalarán mesas de trabajo permanentes en las que habrá representación del INE y el Senado de la República, donde se espera poder sumar a otros actores que colaboran con los trabajos necesarios, dijo el instituto en un comunicado. El gobierno de Estados Unidos desclasificó un memorando de 6 páginas que la agregaduría legal de la Embajada de Estados Unidos en México envió en marzo de 1986 a la oficina del entonces director del FBI, William Webster, donde se ventilan las sospechas de que Manuel Bartlett, a la sazón secretario de Gobernación, estaba vinculado al narcotráfico. Leva Hussein Knight, profesora de Seguridad Internacional de la Universidad de Brown, y el periodista Juan Alberto Cedillo lo obtuvieron tras 2 solicitudes bajo el Acta de Libertad de Información, cuya publicación esta semana revivió el avispero sobre la narcopolítica morena, como lo destaca en su columna Raimundo Riva Palacios. Además nos dice este periodista de investigación tan destacado, él nos dice que el informe se liberó el
el 12 de agosto pasado, 2 semanas después de la captura de Ismael El Mayo Zambada y también de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en Culiacán. No hay nada que vincule los dos episodios, salvo algunos puntos circunstanciales, como en que ambos casos están involucrados dos personas muy cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Este ha descalificado, por supuesto, todos los señalamientos contra él o su gobierno por presuntos vínculos con el narcotráfico, como siempre, con sus otros datos. No se sabe si las imputaciones de García Luna tendrán una secuela documental que implique a López Obrador con el narcotráfico, como así se amenazó. Pero no es lo único que está sucediendo en Brooklyn. Información que ha trascendido en esta corte señala que el Mayo Zambada ya comenzó a hablar con los fiscales de Estados Unidos. Si el Mayo Zambada comienza a dar detalles sobre cómo compraban protección e impunidad, nadie sabe en qué terminará esto y también si hablan sobre el patrocinio a campañas políticas de López Obrador. La madeja de la sospecha de la narcopolítica en los más altos niveles del gobierno de López Obrador tiene muchos cabos sueltos que no se pueden eliminar. Pero más delicado aún, lo que podrá enfrentar cuando regrese a ser un ciudadano común y corriente sin poder formal. Yo creo que por eso está tan asustado. Y finalmente, Morena militarizó al país. El Senado de la República informó que ha recibido 10 votos aprobatorios de legislaturas estatales a la reforma constitucional que transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ustedes deben saber que cuando se quiere hacer un cambio constitucional, no solo se debe aprobar en las dos cámaras de diputados y de senadores, sino también se tiene que tener la aprobación de 17 estados de la República. Es por eso que la reforma, la destrucción del Poder Judicial, se aprobó de manera tan rápida, en menos de 24 horas, más de 17 congresos estatales aprobaron esta iniciativa y es por eso que en menos de 36 horas ya era cambio constitucional, la desaparición prácticamente con esto de votar a los jueces y magistrados, pues prácticamente se logró muy rápido. Lo mismo están pretendiendo hacer para la militarización del país. Los congresos de los estados que ya aprobaron dicha reforma son Baja California, Campeche, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. La reforma aprobada por el Congreso de la Unión ordena que se transfieran a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, al Ejército, los recursos presupuestarios y financieros que corresponden para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de las plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de Confianza, así como los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará bajo la adscripción de la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. ¿Qué significa esto? Que desaparece la policía y la Guardia Nacional, que supuestamente iba a servir como de alguna manera de intermediario en lo que iban a funcionar, en lo que, no de intermediario, que iban a funcionar en lo que la policía se reforzaba el mando civil. Ahora resulta que ya no va a haber mando civil y todas las personas que nos van a cuidar, voy a poner entre comillas, va a ser el ejército. Por ejemplo, si en algún momento nos asaltan, pues los que van a llegar como primeros respondientes que no están capacitados va a ser el ejército. Si el ejército decide que hay que catear una casa, no va a haber manera de pararlo y pueden entrar a nuestras casas, hacer sus cateos, llevarse lo que quieran y no va a haber quien nos defienda. Esto evidentemente va a ser una causal más, un factor más de violación a los derechos humanos, a todos los derechos prácticamente. Pues bien, en manos de el ejército estamos y esta es nuestra nueva realidad derivada de que Morena se le regaló esta mayoría por parte del INE y estamos
desgraciadamente, en manos de estas personas que solo ven por sus intereses. Así será que la Guardia Nacional tendrá facultades de investigación junto con el Ministerio Público. Van a ser nuestro Ministerio Público, el Ejército, y Morena reunió nuevamente la mayoría calificada en el Senado para aprobar en lo general la reforma constitucional, justamente para poder transferir a la Guardia Nacional al Ejército. El dictamen fue aprobado a las 6 de la mañana en la madrugada, así como le gusta a Morena, este miércoles pasado, con 86 votos de los senadores de Morena, PT y Partido Verde, así como el voto de la aún panista Miguel Ángel Traidor Yunes Márquez. Ustedes saben que el pueblo de México, como se refieren ellos, no les dio la mayoría. La obtuvieron con prácticas literal gangsteriles y secuestrando gente, extorsionando, amenazando. Ese es el México que hoy nos está heredando Morena. Y como se deben hacer las propuestas, los trabajadores del Poder Judicial están por todo el país exponiendo justamente lo dañino que va a ser la reforma al Poder Judicial. Pero no solo eso, han estado dando esa lucha en las carreteras, en las diferentes instituciones, haciendo presencia donde van los diferentes funcionarios, incluyendo López Obrador. Siguen las manifestaciones, siguen en paro y ahora alrededor de 200 trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, para exigir a su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial, porque es notorio que existen varias deficiencias y varias violaciones en el proceso legislativo. Los inconformes entregaron un documento a la CNDH en el que expusieron los motivos a la presidenta del órgano por los que se debe llevar a cabo, porque lo que se deben llevar a cabo las acciones legales que tenga a su alcance para defender el Estado de Derecho de este país. La transgresión al Estado de Derecho que han realizado los poderes, tanto el Ejecutivo Federal como las legislaturas federales, Cámara de Diputados y Senadores, al someter con la modificación de diversos artículos constitucionales al Poder Judicial Federal, se reitera que los vicios procedimentales pueden ser combatidos por usted, ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al promover ya sea la acción de inconstitucionalidad o bien una controversia constitucional. Así lo sostiene el documento. Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, informó que el documento fue recibido y solo falta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haga su trabajo. Sin embargo, no hay mucha esperanza porque todo este sexenio ha sido omisa. La presidenta, pues desgraciadamente fue elegida por López Obrador y ha trabajado para ella. Bueno, pues después del huracán Otis que arrasó con Guerrero, nuevamente llega el huracán John a las costas de Guerrero y ha dejado hasta el momento al menos 22 muertos. Provocó graves daños al puerto de Acapulco, Guerrero, nuevamente, luego de pasar por la entidad como un huracán de categoría 3 la primera vez. El jueves volvió a tomar fuerza y tocó tierra por segunda vez, ahora en Michoacán como tormenta tropical. Sin embargo, los daños más fuertes fueron provocados en Acapulco. Y recordemos a los sobrevivientes de Otis, desesperados por conseguir comida y ayuda ante la lentitud del gobierno, pues nuevamente vuelve a pasar. El gobierno está dejando de asistir de manera expedita, los está dejando a su suerte, y aunque dicen que ya mandaron muchos elementos, estos elementos no cuentan con las herramientas necesarias para que puedan realizar el trabajo que se requiere, para que las vías de comunicación puedan abrir paso a los víveres y a todo lo que se requiere para los sobrevivientes. A pesar de la paulatina reapertura de las vías de comunicación y de que el gobierno empezó a enviar equipos de emergencia y ayuda de primera necesidad, su llegada es lenta. Y 2 días después del huracán,
por ejemplo, en el caso de Otis, que impactara a Acapulco con categoría 5, la ciudad costera de 1 millón de habitantes seguía sumida en el caos. Pues en esta ocasión no es la excepción. Vemos en redes los diferentes videos de gente desesperada que está pidiendo ayuda, pues nuevamente volvieron a sufrir las consecuencias no solo del huracán, sino de un gobierno totalmente ineficaz, corrupto, inepto. Y vemos también en estos videos autoridades locales que le están pidiendo a la ciudadanía que sean, por favor, que entreguen ayuda a la población, porque a la falta de que el gobierno haga su trabajo, pues la ciudadanía le están pidiendo que por favor sean los que se aboquen a ayudar a los damnificados del huracán John. Y bueno, antes en los gobiernos anteriores teníamos el Fonden, el Fondo para Desastres, lo que hacía que se activara inmediatamente y jamás se dejara a la población en total indefensión, como lo es ahora en este gobierno morenista que es totalmente incapaz y que ha lastimado más a la población por esta incapacidad e ineficiencia. Y es así como llegamos al final, no sin antes invitarlos esta semana a que nos acompañen el martes a las 4 de la tarde. No tendremos conferencia porque estaremos haciendo el vivo en nuestras redes, el en vivo, perdón, en nuestras redes para ir atestiguando lo que está pasando en la manifestación que llevaremos a cabo el 1 de octubre a las 4 de la tarde. En la Ciudad de México será del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia, pero se va a llevar a cabo también en muchos estados de la República. En nuestras redes estaremos informando. Y el jueves seguiremos hablando de esta regresión terrible del poder de México frente a la eliminación y destrucción de la República como la conocemos, del control del poder en los tres poderes de la Unión, el legislativo, ejecutivo y judicial. Esto desaparece. ¿Qué representa para México esta terrible regresión? Pues bien, el jueves a las 6 de la tarde en nuestras redes estaremos hablando de esto y los invitamos que nos acompañen. Esperamos que tengan una muy linda semana y por favor, nos vemos el martes 1 de octubre en el Monumento a la Revolución o en los diferentes puntos en todo el país. Muchísimas gracias. Insisto, que tengan una muy linda semana.